a tener mucho dinero, pero no tener una vocación, por ejemplo. Han tenido una profesión, han generado muchos recursos, pero la pregunta es, ¿para qué estoy aquí en este mundo? Claro, por supuesto tienes que mirar tus talentos, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, yo pensaba ser arquitecto, pero Dios tuvo misericordia de las casas que iba a construir y de la gente que iba a vivir allá adentro. Sí, yo soy malísimo para eso, malísimo para las cosas manuales. Por ejemplo, hubo un momento que quería ser músico porque todos mis amigos eran músicos. Yo medio toco la guitarra y medio canto, pero no soy como tan bueno para dedicarme a eso de tiempo completo. Entonces, hay momentos donde uno tiene que ver su vocación a la luz de las cosas para las que es bueno, para las pasiones que uno tiene, ¿sí? Para las cosas que uno desea aprender y crecer. Pero hay otra dimensión de cómo uno puede escoger la vocación, y es a partir de las cosas que te molestan en este mundo. Todos aquí vemos la necesidad del mundo, ¿verdad? Pero todos vemos las necesidades de distinta manera. Hay gente que, por ejemplo, ve a la gente en necesidad económica, a los pobres, y eso les mueve el corazón. Hay gente que ve a los ancianos y de verdad eso les mueve el corazón. Hay gente que ve a las personas enfermas y de todas las necesidades nosotros las vemos, pero de forma particular hay algo que tú dices, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Yo me rehúso a que los jóvenes desperdicien su vida. A mí me da rabia cuando jóvenes talentosos y brillantes desperdician su vida en el altar de la irrelevancia. A mí me molesta eso, ¿sí? Entonces, la vocación también se escoge a la luz de lo que uno está en contra. ¿Por qué somos iglesia aquí? Porque no queremos que la gente siga caminando sin Jesús. Nos rehusamos a que eso siga pasando en este mundo. Entonces la vocación también se escoge a la luz de lo que a uno le molesta. Cuando uno piensa en la persona de Jesús, por lo general lo imaginamos como paz y amor. Aquellos de ustedes que están viendo Chosen, buenísima serie, se la recomiendo. Ese man me cae re bien, o sea, ese Jesús yo me lo imagino así, es súper buena gente. Chosen se llama la serie, es súper chévere, súper querido y toda la cosa. Uno no se imagina a Jesús como bravo. Y de hecho en los evangelios son como 2, 3 escenas que uno ve a Jesús como Pedro y ya no más. Hoy quiero hablar de una de las escenas donde Jesús tuvo rabia. Está en Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Comenzando su ministerio. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que es una cultura en su mayoría agrícola o artesanal. Entonces la gran mayoría de trabajo, digamos a diferencia de los griegos, que los griegos para ellos el intelecto era muy importante, entonces tú podías ser un intelectual que hablaba en el agora, para los judíos no. Para los judíos tú tenías que hacer por lo general cosas con las manos. ¿Y qué pasa si es una persona que tiene la mano deforme? ¿Entienden? Una persona que no puede trabajar, una persona que no puede producir, que está atada a eso. Como era el día de descanso, el sábado, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme en la sinagoga: ven y ponte en pie enfrente de todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? ¿Qué tal ese sermón? ¿Ah? Pero ellos no quisieron contestarle. Otras versiones dice, ellos permanecieron callados. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Y así comienza el ministerio de Jesús. Hay 3 cosas que Jesús le enoja de la religiosidad. Primero, la irrelevancia. ¿Qué es la irrelevancia? Es la incapacidad de dar buenas respuestas a la necesidad de la gente. Porque quiero que noten algo, esta persona era una persona necesitada, pero ellos no vieron la necesidad de la persona, sino que estaban enfocados en
teorizar sobre lo que se debía o no se debía hacer en el día de descanso. Para nosotros eso es, ay, pero eso es en la época pasada. ¿Será? Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que muy fácilmente se ponen en discusiones teológicas súper profundas sobre lo que debemos hacer. El otro día alguien llega y me dice, Miguel, quiero saber si le puedo hacer un baby shower a unos amigos. Bueno, ¿por qué? Es que quedaron embarazados. Sí, obvio. No me pregunten el cómo. Pero entonces me dice lo siguiente, es que quiero saber si es pecado o no. Bueno, depende del tipo de baby shower que vaya a hacer primero, pero ¿por qué es pecado o no? Y llega y me dice, es que ellos están en gran necesidad, pero yo sé por qué. Porque ellos cayeron en fornicación. Traducción, se comieron las 11 antes del recreo. ¿Listo? Es decir, no estaban casados, se acostaron y como novios quedaron embarazados. ¿Le hacemos baby shower a ese bebé o no? Ay, ¿sí ven? Que todos tenemos un religioso adentro como, oiga, que aprendan, el juicio del Señor cae sobre. Se dan cuenta que es muy fácil volver a las personas temas de discusión sobre nuestra mentalidad religiosa, y entonces algunos siempre que montan las cosas en la red social, entonces Miguel está de acuerdo con la fornicación. Yo no estoy de acuerdo con la fornicación. La pregunta que tengo que hacer en la vida es, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos en esos casos? Cuando la teoría se rompió, la teoría se rompió y hay una persona necesitada entre nosotros. Es el día de reposo. Para ellos es muy importante. Aún hoy en día para los judíos el día de reposo no se hace nada, nada. Entonces la pregunta es, si hacemos algo por esta persona, ¿es un trabajo? Porque si estamos trabajando le estamos fallando un mandamiento de Dios, que dice en los 10 mandamientos, guarda el día de descanso. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces usamos la ley del Señor como un mecanismo para justificar nuestra irrelevancia, como un mecanismo para no actuar en bienestar de las personas? En la sinagoga uno se reunía con cierta regularidad para recordar por qué somos el pueblo de Dios. Ahí el pueblo recordaba que había sido liberado de la opresión de Egipto, que eran el pueblo elegido por Dios. Y uno de los textos que era más importante para ellos era cuando Dios llamó a Abraham. Vean lo que Dios le dijo en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Ellos son los descendientes de Abraham, entonces esta es parte de su identidad, parte de su marca identitaria como pueblo. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecio. Nos gusta esa parte de maldeciré a los que te maldigan. Pero vean lo que dice al final. Todas las familias de la tierra serán ¿qué? Bendecidas por medio de ti. Una palabrita. Y no estoy hablando de calvinismo, arminianismo, ni no de esas cosas. ¿Nosotros escogemos a Dios o Dios nos escogió a nosotros? Muy bien, Dios nos escogió a nosotros. Y entonces la gran mayoría de gente dice, ¿y si Dios no escogió a los demás? Entonces se van para ir al infierno o algo así. Vean, ¿cómo sabe uno que Dios lo eligió? Este texto no lo dice. ¿Cómo sabe uno que Dios lo eligió? ¿Porque se va al cielo después de morir? ¿Eso dice el texto? ¿Cómo sabe uno que Dios escogió a este pueblo? ¿Cuál es la marca real de que este es el pueblo escogido por Dios? ¿Que se reúnen todos los domingos a hablar del Señor? ¿Esa es la marca? ¿Que cantan bonito todos los domingos? ¿Que se reúnen todos los sábados a reflexionar sobre el Shabbat? ¿Cuál es la marca especial de un pueblo que es elegido por Dios? Que bendice a otros. La elección es instrumental. Es decir, Dios escoge un pueblo no para que se inflen de orgullo y digan nosotros somos los elegidos, ustedes están afuera, no, sino para que bendigan a otros. ¿Saben cuál es la mejor muestra de que esta es una iglesia elegida por Dios? Pregúntenle a cuántas personas alrededor nosotros bendecimos. Pero hemos volteado la cosa.
Porque no hay nada peor que un cristiano que se siente el elegido de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no que son hartísimos? Ay, es que yo sí soy elegido por Dios. Y usamos eso como orgullo y para inflar las cosas. Pero siempre es instrumental. Nosotros tenemos la tendencia de la burbuja. Yo no sé por qué tenemos esa tendencia de una burbuja. ¿Qué es? ¿Qué es la burbuja? Armamos nuestro gueto, nos encerramos nosotros, ¿sí? Como para que el mundo no entre a la iglesia, ¿vale? Entonces nos encerramos entre nosotros, para que aquí en las sinagogas solamente estén las personas sanas, ¿vale? Nos encerramos dentro de nosotros, pero el propósito de Dios siempre ha sido expandirse hacia los demás. Piensen en el concepto del templo. El templo en principio era un tabernáculo y después que se volvió un templo fijo, era un lugar donde la gente iba. Pero Jesús rompió esa idea, porque Jesús dijo que Él era el templo. Él dijo, recuerdan, destruyan este templo y yo lo restauraré. Es decir, el punto de unión entre Dios y nosotros ya no es un lugar, es Jesús. Pero no contento con eso, Pablo posteriormente dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios queriendo expandirse, Dios queriendo salir de las fronteras para tener contacto con la persona, y nosotros tenemos la idea de encerrar a Dios aquí. Eso, queridos, es irrelevante. Porque a veces nosotros pensamos que la iglesia es el último bastión de bondad que le queda a este mundo que está dirigido hacia el secularismo. Que la iglesia es el único lugar donde se preservan los valores de este mundo. Que nosotros como iglesia estamos previniendo al mundo de que venga el juicio de Dios. Les voy a decir una teoría. ¿Qué pasa si ya estamos en medio de un juicio de Dios? Porque algunas personas dicen, nuestra sociedad se va a dañar. ¿Usted ve noticias? ¿Se va a dañar? Es como decir, los políticos se van a volver corruptos. ¿Se ha leído las noticias? ¿Se va a dañar? Estamos en la inmunda. Tenaz. ¿Qué tal que Dios ya haya mandado muchos juicios sobre nuestra nación por una razón? La iglesia, que es la luz del mundo, no ha alumbrado en la oscuridad. ¿Qué fue Babilonia para los judíos? Fue el juicio de Dios, ¿o no? Y Dios, ¿qué les dijo? Allá, en medio de ese lugar, yo quiero que ustedes recuerden su llamado, quiero que ustedes recuerden su vocación. Ustedes son la luz de este mundo, ustedes son la sal de esta tierra. Si ustedes se siguen retrayendo para que el mundo no los toque, se olvidan de su misión, y su misión es cambiar este mundo, transformar este mundo con la esperanza que si llega alguien con la mano deforme en medio de nosotros, ¿sabe qué hace un seguidor de Jesús? Lo sana. Y la irrelevancia se ve muy bien reflejada en este pasaje a través de la indolencia. No nos duele la gente a veces, no nos duele la gente. A mí me parece muy triste cuando muere un ser humano y hay personas que celebran eso. Es algo muy triste. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años hubo una separación en el tiempo. ¿Se acuerdan del autor Robin Williams? ¿Sí? Resulta que él tenía un trasfondo cristiano, pero también sufría de depresión. Posteriormente él se suicidó, ¿vale? Muchos de nosotros, para mí uno de los mejores actores que yo he visto, extraordinario. Su risa era realmente contagiosa y era profundamente emocional. Después de que él se ha suicidado, sale a la luz que él tenía un trasfondo cristiano, que con cierta frecuencia y con cierta regularidad él asistía a reuniones cristianas. Y ahí miren qué pasó en los medios cristianos. Un análisis profundo
sobre por qué Robin Williams debía estar en el infierno. Años después murió el científico Stephen Hawking. Lo recuerdan porque es este científico que por su enfermedad y su condición física estaba atado a una silla de ruedas y hablaba por medio de un computador. Un astrofísico extraordinario, muchos de sus descubrimientos aún hoy en día están siendo motivo de análisis sobre los agujeros negros, el tiempo, la masa, el espacio, un montón de cosas extraordinarias. En algún momento él creía en Dios al principio de su carrera, pero posteriormente dijo que él no creía que hubiera un poder superior. Es decir, Stephen Hawking se consideraba ateo. Yo recuerdo perfectamente que cuando murió Stephen Hawking vi una caricatura hecha por un cristiano mandando a Stephen Hawking hacia el cielo en su silla de ruedas y en su situación y viendo delante de Dios, y Dios solo se le veían los pies, como los papás de Vaca y Pollito, ¿sí? Solo se le veían los pies, y entonces Dios mirando hacia Stephen Hawking y aparece un cuadro de diálogo que dice: ¿no que yo no existía? Y abajo decía: ahora sí vas a saber la verdad, Stephen Hawking. Vean, yo no conocía a Stephen Hawking, no tengo ni idea de las decisiones que tomó al final de su vida, pero el motivo de muchos cristianos fue el gozo porque una persona, y estamos en el plano hipotético, se fuera a la condenación eterna. De verdad, eso nos debería dar gozo y alegría. Qué chévere, otro para el infierno. ¿En serio? Esa debería ser nuestra motivación. Esa es la indolencia que molestó a Jesús. Y ahí dice exactamente el texto que le dolió, le enojó la dureza de su corazón. Y ustedes que han leído la Biblia saben cuál es el precursor, saben cuál es el referente histórico de la dureza del corazón. ¿Quién es el primero que se les viene a la mente que endureció su corazón? El faraón, rey de Egipto. Cuando Dios viene adelante del pueblo y le dice: quiero liberar a mi pueblo, quiero que usted suelte a mi pueblo, ¿qué dice el faraón? 10 veces le dice no, no, y por esas 10 veces Dios le envía plagas, ¿vale? Dios le envía plagas, y el más duro, y más duro, y más duro. Qué interesante que Jesús, o el texto, lo que nos está mostrando es que ahora estos religiosos están siendo el nuevo faraón. Muy fácil, que la religión se nos convierta en un motivo para oprimir a los demás, para lastimar a los demás. No puede pasar, queridos hermanos, que alguien diga: no, mi hermano era lo más de buena gente, pero se volvió cristiano. No, mi hermano era súper chévere, pero creyó en Jesús. No, no puede ser que este evangelio de la gracia de Dios se nos convierta en un motivo de dureza para el corazón. No puede ser que veamos necesidad y simplemente teoricemos sobre esa necesidad en lugar de sanar esa necesidad. Eso es dureza del corazón. Y a Jesús le da rabia y le da tristeza eso. Yo creo que la iglesia se parece a esta fotografía. Es un campo de refugiados. Esta semana en mis redes sociales puse lo siguiente: la iglesia debería parecerse a un campo de refugiados, pero algunos la manejan como si fuera una oficina de migración. ¿Alguna vez ha tenido la sensación, ha tenido que pedir una visa? ¿Alguna vez? Uy, qué parto, ¿sí o no? Le piden a uno 3 papeles, pero uno lleva 75 papeles: pasado judicial, buenas recomendaciones de las 2 ex esposas anteriores, buena recomendación de los hijos, foto con la mamá, con la suegra. Uno lleva de todo, ¿sí? Pero solo estábamos pidiéndole la visa a Esteban, y ya iba a ir a reclamarla. Y cuando la fui a reclamar, llegó una señora, como ahora es todo por citas, ¿no es cierto? Llegó una señora a la cita, yo la tenía a las 2:30 y pasa la señora adelante: vengo para mi cita. ¿A qué horas es? A las 5 de la tarde. Mi hermano le dice: señora, ¿por qué es tan aficionada? Le dice así: señora, ¿por qué es tan aficionada? Como que uno cuando va a pedir una visa, como que sí, me la tienen que dar, sí, porque además toda la plata que invertí en estas cosas. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Ahora vamos con el cierre del mensaje. ¿Qué experimenta uno? Que a uno le ponen condiciones.
condiciones, ¿sí o no? Tienes que cumplir y uno no sabe ni siquiera qué requisitos. Yo estaba convencido que con mi extracto bancario me la iban a negar en 5 minutos. Me la dieron, no sé si por lo de refugiado o qué, pero bueno, me dieron la visa. Uno no sabe, porque hay gente que yo conozco que tiene mucho dinero y se la negaron, y otros, pues, ustedes nos vieron esta cara tan hermosa y los convencimos. Uno se siente como que le ponen condiciones para ingresar. Pero ¿cómo es un campo de refugiados? Allá llegan primero las personas que tienen necesidad, que están escapando de su país, por violencia, por persecución, por cualquier circunstancia, tratando de buscar ya ni siquiera un futuro mejor, sino tratando de encontrar algo de vida, ¿me entienden? ¿Y cómo llega una persona a un campo de refugiados? Llegó, hermano, lo recibimos y aquí vemos qué hacemos. Pero a veces nos parecemos más a la oficina de migración. La sinagoga era la oficina de migración. Tienes que cumplir estos requisitos. Si estás enfermo, no vengas el sábado, no sea que de pronto trabajes, ¿sí me entienden? Como que le ponen un montón de requisitos cuando la iglesia debería parecerse más a un campo de refugiados. A un lugar donde la gente llega para encontrar refugio, un lugar donde descansar, un lugar al cual pertenecer. Y por último, Jesús le molesta la inconsistencia. ¿Cuál fue la palabra que más Jesús asoció con los fariseos? Hipócritas. Jesús aborrece la hipocresía. Aborrece la hipocresía. Nosotros por lo general pensamos como los pecados, ¿sí? Los pecados sexuales, cosas así. Pero Jesús reiteradamente, la mayor molestia que enfrentó contra los religiosos de su época es que eran hipócritas. Decían una cosa, pero hacían otra. Y en este texto se ve claramente. ¿Saben por qué? Porque a estos religiosos les escandaliza que alguien sane un sábado, pero no se sonrojan para tramar un asesinato ese mismo día. ¿No les parece? Y dice que se unieron con los herodianos. Hermano, eso es como si dijeran, bueno, me voy a poner en problemas, pero ¿qué hace? Eso es como si dijeran, y después de la iglesia, este hermano del Centro Democrático fue a una reunión con los petristas para ver qué hacían con Jesús. No, eso no pasa, ¿me entienden? Esos son como los dos extremos, los polos opuestos. Un fariseo no se iba a encontrar con un herodiano nunca, a menos que fuera para hacer el mal. No les, vean, si vieron, se volvieron meticulosos en esas reglas. Ay, cómo la gente se debe vestir, qué debe hacer y todas esas cosas. Pero tan pronto Jesús salió de esa escena, no les importó tramar un asesinato. Eso me parece terrible, me parece terrible. Que esta gente haya tenido a Dios entre ellos, su primera tentación sea sacarlo del camino. Dios estuvo entre ellos y no, se metió con nuestra religiosidad, matémoslo. Es horrible que la religión tiene la tendencia de incluso matar a Dios si es necesario por mantener nuestro status quo, por mantener las cosas como a nosotros nos gustan y porque a nosotros nos gustan. Bueno, tengo un amigo, de pronto algunos de ustedes han escuchado, es un predicador y escritor, se llama Itiel Arroyo. Y esto que voy a decir a continuación, porque sé que es bastante conocido el hombre, esto me lo autorizó él. Todo lo que voy a decir a continuación, si nos vetan este video o algo así, es culpa de él. Bueno, entonces, resulta que él escribió hace un tiempo su más reciente libro, se llama Incendiario, que son 40 días de un devocional con el deseo de avivar nuestro corazón. Muy bello, es un trabajo gráfico extraordinario. Tuve la oportunidad de conocer al graficador Carlos y todo, increíble. Entonces, dentro de estas cosas, Itiel, hemos tenido la oportunidad de dialogar sobre varias cosas y una de ellas ha sido sobre el sufrimiento, sobre el dolor. ¿Cómo está Dios en medio del dolor? Porque hay muchas corrientes del cristianismo que te venden a Dios como si fuera un seguro de vida. Si usted cree en Dios, entonces pare de sufrir.
o en portugués, pare de sufrir. Entonces, usted debería parar de sufrir, usted no debería sufrir más si cree en Dios. Pero la realidad es que todos los que creemos en Dios, en muchas ocasiones y con mucha frecuencia, sufrimos. Nadie tiene la promesa de una vida sin dolor. Entonces, ¿cómo reflexionamos respecto a eso? Entonces, él escribió una parte de su libro ahí, contando algunas de las historias sobre el dolor y el sufrimiento. Y él cuenta la historia de un amigo que había esperado hasta ese momento de su vida por quien sería su esposa. Un joven cristiano, devoto del Señor, que oró por ella, que fue un matrimonio tan bello, de verdad, con tanta inocencia en el mejor de los sentidos de la palabra, el sueño de un futuro juntos. Querían, se casaron jóvenes, entonces querían viajar juntos, construir juntos, tener hijos, tenían ese proyecto y toda la cuestión. Resulta, después de que se casan, ella se enteran que tiene cáncer, un cáncer brutal, tan brutal que acabó con su vida en unos pocos meses. Imagínense ser uno viudo antes de los 30 años, con los sueños de una vida por delante, que todo lo que imaginabas de un momento a otro colapsa por esa maldita palabra, el cáncer. Y él se reunió con él y dejó esto escrito en su libro. Dice: a veces la vida es una mierda, balbuceó mientras se secaba las lágrimas con sus manos temblorosas, pero sé que Dios es bueno, lo sé. El religioso que está dentro de nosotros dijo: ¡ah! Dijo una palabrota. ¿Se dan cuenta de la indolencia de la religiosidad? Nos escandaliza más que alguien en un púlpito diga la palabra mierda a que una persona haya perdido el ser que ama por causa del cáncer. Incluso a Itiel le dijeron que si ustedes compran el libro, probablemente en América Latina, casi en todo, esto es una palabrota. Le pusieron asteriscos y todas esas cosas. Le pidieron que pusiera asteriscos. Qué religiosos somos. Qué religiosos. Que queremos guardar las estructuras de nuestra pulcritud y que nadie diga esto. Gracias a Dios, Juan me va a dejar seguir predicando después de estas cosas. Pero ¿cómo pueden decir una y mostrarla en vivo y en directo? Nos vamos a ganar un strike en YouTube. Hermanos, a veces la vida es una mierda y la iglesia debería estar ahí para abrazar, para sanar a las personas, porque eso fue lo que hizo Jesús. Esta no es una oficina de migración, este es un campo de refugiados donde nos abrazamos y nos amamos, que si se levanta alguien que tenga la mano paralizada, no decimos: ay, ¿será que es correcto sanarlo o algo así? Sino, ¿sabe qué hacemos? Como hizo Jesús, venga, y lo sanamos. Que nuestro corazón arda de pasión por tener un enojo santo contra la religiosidad y decir: nosotros no vamos a ser así, no vamos a ser una clase de iglesia que ponga más barreras en lugar de ser un puente para que la gente se encuentre con la gracia de Dios. Nosotros también tenemos que decir qué clase de iglesia no vamos a ser. ¿Sabe qué no quiero ser? No quiero ser la iglesia como esos fariseos. Yo quiero que seamos una iglesia más parecida a Jesús. Yo quiero que anhelemos que cuando la vida se nos sale de cauce, pues nosotros vamos y recibimos a las personas. ¡Ah! Pero en esa iglesia le celebran shower a los que fornicaron. ¿Y qué? Porque creemos que Jesús es capaz de cambiar el escenario más oscuro para dar esperanza.
hoy, ¿qué estamos celebrando, hermano? Estamos celebrando la cena, el lugar donde nos encontramos por la gracia de Dios para ser sanados y restaurados. Y oraciones que se enojen un poco, que se enojen adecuadamente. Ustedes se la pasan airados con mucha frecuencia porque están enojados por lo irrelevante. Enójense por algo que valga la pena y hagan un compromiso en su alma de decir: no voy a ser así, no voy a ser así. ¿Vieron a Miguel hablando con una jovencita que cayó en fornicación? Sí, primero en público, gracias a Dios, siempre. Y segundo, sí, porque yo creo que el Señor tiene un mañana diferente para todo ser humano. ¿Sabe por qué razón? Porque lo tiene para mí. Por mi propia experiencia, yo lo sé. Termino con la razón que me llevó a dar esta prédica medio profeta, así como tengo rabia, sí. Y es que me contaron dos historias, me dieron mucha rabia, mucha rabia. La primera, alguien que se acercó a mí hace unos años a pedirme, me dijo: Miguel, quisiera tener una consejería contigo. Yo le dije: sí, claro. ¿Cómo estás esta o la otra semana? Porque de pronto estoy muy ocupado. Me dice: sí, Miguel, pero es que tengo un problema. Yo le dije: sí, ¿cuál es el problema? Me dice: es que no estoy al día con los diezmos. Yo le dije: ¿y a mí qué me importa? ¿Sí? Entonces yo le dije: pero ¿y eso qué tiene que ver o qué? Entonces me dice: no, Miguel, es que me tengo que poner al día para que tú me des consejería. Creo que si eso pasara, no tengo acceso a todos los extractos bancarios de la iglesia, pero creo que si eso pasara, probablemente no estaría dando muchas consejerías como estoy dando hoy. Pero yo le dije: ¿por qué piensas eso? Entonces me di cuenta de algo. Esta persona provenía de una iglesia donde era así, donde le tenían sistematizado los diezmos que daban, y entonces, bueno, toca ponerse al día, ¿me entienden? Hace unas semanas me encontré con un muchacho que me contó que una amiga le es difícil venir a la iglesia. La chica vino a uno de nuestros grupos de jóvenes y pues como que le caímos bien y toda la cuestión, pero para ella es difícil conectarse con una iglesia. ¿Por qué? Porque durante un tiempo estuvo conectada con una iglesia y ella estuvo asistiendo durante 6 meses y cada vez más se fue involucrando con la iglesia. Entonces ya empezó a servir y todas estas cuestiones, y es un tipo de iglesia que tiene esta mentalidad de que tú tienes que tener una cantidad de discípulos y todas estas cosas, este tipo de crecimiento y demás, lo cual no está mal, pues cada uno decide cómo es su comunidad y está bien. Pero resulta que esta muchacha, hacia los 6 meses de su estadía en esa iglesia, recibe una llamada de un líder. Primero les tienen que decir líderes. Ya a mí eso me raya un montón, ¿sí? Porque para ustedes yo soy Miguel o Miguel, yo no soy pastor, líder. Los únicos que me dicen pastor es los que no se acuerdan de mi nombre. ¿Listo? Yo soy Miguel, fin de la historia. Entonces, líder. Hola, no sé, Ana Francisca, no sé si hay Ana Francisca entre nosotros. Ana Francisca, te llama tu líder estoy llamándote para lo siguiente, para exhortarte en el amor del Señor. Nos hemos dado cuenta en los extractos bancarios de la iglesia que durante los últimos 3 meses no has sido tan buena con tus diezmos y ofrendas, y nosotros sabemos más o menos cuánto ganas tú, entonces te animamos para que te pongas al día. Vamos a empezar a implementar, no mentira, no vamos a empezar a implementar. Hay una forma religiosa de responder a eso y decir: yo no creo en las iglesias, yo por eso no doy nada o algo así. Vean, yo estoy absolutamente convencido de algo. Dar no es un problema de billetera, nunca. Es un problema de corazón. Fin de la historia. Y eso es entre Dios y usted. Mi trabajo como pastor no es ser cobrador del Todopoderoso. ¿Listo? Y nosotros no damos para la iglesia, nosotros damos porque somos la iglesia. Es decir, esto no es algo externo a nosotros, esto es nosotros, esta es nuestra comunidad. ¿Listo? Eso en cuanto a los diezmos, ofrendas, usted verá qué hace. ¿Listo? Que el Señor lo redarguya en lo que tiene que redarguir. Pero tenemos que tomar una decisión.
en no ser esa clase de iglesia. Hablábamos el otro día en el equipo pastoral, yo he hablado con Juan, y nos damos cuenta que es cada vez más frecuente que lleguen a esta comunidad personas de otras comunidades y de otras comunidades donde tristemente esta historia que les cuento se repite una y otra y de muchas maneras. Quizás una de las razones por las cuales estamos aquí es para sanar lo que la religiosidad dañó. Quizás el Señor nos ha puesto en este momento de la historia, en esta era de la humanidad, para darle luz donde la religión solamente trajo oscuridad. Enójense, hermanos, enójense con esa clase de religión que no refleja a Jesús y hagan un compromiso sagrado en su corazón de ser más y más y más como Jesús. Y cuando la gente nos vea, ojalá la religiosidad nos critique porque nos parecemos tanto al Señor, que le damos a este mundo más esperanza, gracia y amor. Mi oración, hermanos, por ti es que ojalá te enojes y ese fuego, esa chispa sagrada te lleve a ser la iglesia que pensó Jesús. Oramos para terminar y para disponer nuestro corazón para tomar juntos de la cena. Señor Jesús, yo soy el primero en darme cuenta cuánta religiosidad hay en mi propio corazón. Darme cuenta con tristeza cómo en mi corazón yo me vuelvo a veces una oficina de migración y a la gente le pongo condiciones, peros, etcétera, cuando tú diseñaste la iglesia para que fuera un campo de refugiados, donde venimos en busca de auxilio y encontramos un abrazo. Porque así eres tú, Señor. La religión no sanó a este hombre con la mano deforme. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Tú hiciste colisionar esos reglamentos sin sentido, esa religiosidad tradicional, para darle luz a un lugar donde hay tanta oscuridad. Señor, hoy que nos acercamos a esta mesa, a la mesa en la que tú partiste el pan con todos tus discípulos, discípulos que unas horas después te dejarían solo, discípulos que con mucha frecuencia hemos equivocado el camino, pero una mesa que sigue estando servida para que recalibremos nuestro corazón con tu voluntad, Señor. Una mesa que sigue estando servida para decirnos: así es el Evangelio, así quiero que sean ustedes para este mundo. Entreguen su vida, que den su vida por amor. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor. La iglesia que se enoja con la religiosidad y la confronta porque ha tomado la decisión de parecerse más y más a ti, Señor. Disponemos nuestro corazón para este momento y recibimos la cena con acción de gracias en el nombre de Jesús.